la idea del presente es mostrar cómo con el chat GPT podemos hacer un programita en Python en forma muy sencilla, teniendo mínimos conocimientos de Python, ¿sí? Acá llamé al chat openai.com chat y ahí vamos a hacerle el pedido de lo que queremos, ¿no? Hacer un algoritmo en Python para transformar o para encontrar el día de la semana que corresponda cuando ingresan datos de la fecha en formato año, mes y día. Escribir código. A ver qué nos responde. Y es increíble, pero lo hace bastante bien, ¿sí? Lo hace bastante bien y lo explica, ¿no? Entonces dice, claro, aquí te presento un algoritmo en Python que utiliza la biblioteca estándar datetime. Bueno, y nos da una parte explicado del código. Importamos la clase datetime de la biblioteca estándar de Python, papá. A ver qué dice, puedes usar esta función de la siguiente manera para encontrar el día de la semana correspondiente a una fecha tal, y te da Saturday. Pero lo que queríamos en realidad era ingresar por teclado, ¿no? Y acá no lo estamos ingresando por teclado. Reescribir el código ingresando el dato por teclado. Por supuesto, aquí te paso el código. Ok. Entonces ya esto me tiene que permitir ingresar el dato por teclado, a ver qué es lo que hace. Bueno, entonces copiamos lo de arriba usando el Visual Studio y le agregamos también desde el comienzo lo que sigue del código, que es para imprimirlo, ¿no? Copy, perdón. Y lo probemos a ver qué onda, ¿sí? Yo esto lo estoy salvando como dia.py, ya creé el archivo, pongo guardar y lo ejecutamos. Y si se fijan, acá abajo me debería ingresar la posibilidad de poner el código. Ahí está corriendo el programa y ahí me pone el código. A ver, el año 20. Bueno, por algún motivo no puedo ingresar. Quizás tengo que usar... No me deja ingresar. Lo vamos a cortar y le vamos a pedir que sea ingresando, hacer el algoritmo anterior usando tkinter, que es la librería gráfica para ver, digamos, en Python, donde se ingresará el dato y verá el resultado. Claro, ahí nos pone la librería, la importa la tkinter y hace el programita, ¿sí? Crea la ventana. Y te explica qué es lo que hace. Bueno, si uno sabe un poquito, el tkinter lo importa como tk, después hace una ventana, definió antes la función para ver el día,
de acuerdo a la fecha. Lo copiamos y pisamos lo anterior porque no está funcionando, muy probablemente, no sé por qué, la verdad que no me lo tomó. Control S lo salvo y acá lo ejecuto, ¿sí? Demora un poquito y, oh magia, me tira acá el coso. Por ejemplo, hoy es 2023 02 19, buscar día de la semana. El día de la semana correspondiente a la fecha ingresada es Sandy. Perfecto, perfecto. Voy a poner dos cosas, pero ya está, digamos, esto ya está. Eh, no me gusta, primero, que esté saliendo acá en el costado y después que no deje espacio entre uno y otro, así que vamos a corregir eso, ¿sí? En algoritmo, escribir algoritmo tal de centrar la ventana y dejar márgenes entre botones y texto y ventana. A ver qué nos pone, pero hasta ahora joya, ¿no? Es decir, lo hizo, ya el centro de lo que queríamos hacer lo hizo. Ahora le daremos más belleza o menos belleza, pero claramente lo hizo. Bueno, acá se está parando, hay algo que no terminó de hacer. Estará pensando, estará buscando espacio en el servidor. No, me cortó acá. Vamos a regenerar la respuesta. Bueno, ahí lo termina evidentemente porque termina con ventana main loop y aparte me da la explicación. Veamos a ver cómo queda lo que le he pedido, si está interpretando correctamente lo que le he pedido. Vamos, copiamos el código hasta acá, control copy, pisamos el anterior para no tener repetidas las cosas, lo salvamos con control S y vemos si funciona o no, ¿sí? Ahora debería aparecer la ventana al medio, si me entendió bien, bien, y deja espacio, muy bien, y le pongo 20, 23, 02, qué sé yo, bueno, 19, supongo que lo va a volver a hacer bien. Pero veamos otro día cualquiera, vamos al calendario, a ver si es casualidad. No sé, ¿de qué año? Del año 19, en junio, por ejemplo. El 11 de junio del 19 fue martes. Veamos a ver si es cierto. 19, junio es 06, 11, ¿sí? Tiene formato el año al comienzo, luego siguen los dos dígitos del mes y los últimos dos son del día. Buscar, Tuesday. Excelente, excelente. Y con un costo mínimo, ¿no? Y rapidísimo, rapidísimo la solución. Veamos de agregar un botón, agregar
un botón de ayuda al algoritmo que figure lo siguiente: para hacer uso de este programa debe ingresar la fecha que quiere conocer el día de la semana, el formato que debe ingresar los datos es AAMMDD, que corresponde al año, mes y día. También le voy a poner que bien, después lo voy a pedir en castellano a este código, ¿sí? Vamos a ver ahí qué está generando. Debería ser el mismo programa que ya hizo, pero agregar un botón donde al presionarlo me figura esa ayuda para el que no sabe cómo usarlo. Dentro de la función definimos un mensaje de ayuda que se muestre al usuario. Buenísimo. Copiamos. Control copy. Borramos esta versión. Control V. Control S, salvamos y vemos cómo anda nuestro ¿ven? Agregó el botón de ayuda. Y hay un problema. A ver qué problema tiene. Dice en línea 12, en mostrar ayuda, message box, attribute, Mobiletica has not attribute message box. En la línea 12 dice que el message box a ver, le pongamos que da error, que el message box no tiene atributo de vamos a copiar el error ya directamente. Dice a ver, hay un error. A ver qué nos sugiere. Lamento, se me pasó el módulo MessageBox. Ve, hay que importarlo, por eso. Bueno, también se equivoca. Está bueno. La única diferencia aquí es que agregamos una línea al comienzo al importar MessageBox. From tkinter import MessageBox. Es decir, podemos copiar todo, o acá vengo y agrego esto, control save, vuelvo a ejecutar esto, ayuda, para hacer uso de... Excelente, buenísimo, buenísimo, ¿ven? Está muy bueno. Y muy rápido lo hicimos, ¿sí? Así que bueno, el que no sabe programar o sabe muy poquito,
o al que sabe también, esto le acelera cualquier trabajo, ¿no? Le acelera cualquier trabajo que quieran hacer. Así que bueno, disfrútenlo, aprovechenlo porque es sumamente potente.